Desde afuera se ve un crimen que le induzcan un aborto a una madre. Pero en este caso de Winifred se pudo evitar. Los doctores nunca me explicaron que mi hija podía perder la vida por su embarazo. No se sintió bien porque era muy niña. Ella tenía esperanza de vivir, ella quería vivir. A la edad de 14 años, yo fui abusada sexualmente por una persona cercana a la familia. Eso tú lo llevas hasta el día que tú te mueras. Si yo hubiera tenido dinero, yo me paro allí, no me hacen un aborto, no, me ponen princesa. Pero como yo no soy nadie, no tengo nada. Un proceso muy fuerte fue. Porque ya cuando le hicieron la cesárea, no la hicieron porque ella se puso mal, le dieron los dolores hasta los 8 centímetros. Que entonces ya si el bebé no tiene vida, ya se la vamos a cuidar a la mamá. Vamos a darle vida a la mamá. Pero mi hija era mi objetivo. Perdí mi hija, perdí mi vida, perdí todo. Hay miles y miles de rosas. Y dije que mientras vida tenga, porque vida no tengo, mientras tenga valor, voy a luchar. Que las migrantes, las campesinas, las del barrio, las de la ciudad, las de recursos, las que no tienen, las que no tenemos, estemos a una sola voz, que las causales deben de estar por nuestra vida y porque es lo mínimo para nosotras poder decidir y es lo mínimo para tener un país justo y es lo mínimo para que República Dominicana pueda subir un escalón a países que garantizan derechos